Empezamos puntualmente a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Esta es una sesión del International Eczema Council, la sesión de RADLA, y muchísimas gracias por la organización del AIC. Esto es un simposio recurrente y que nos trae mucho honor. Yo soy Valeria Occhi, de la Universidad de São Paulo, Brasil. Compartilho con ustedes la mesa con el profesor Fernando Valenzuela de la Universidad de Chile y la doctora Paula Luna de la Clínica Alemana aquí de Buenos Aires, nuestra hostess. Gracias, Paula. Ok, por favor, ¿podrían empezar con el video del profesor Alan Irvine, el presidente del AIC? El profesor Alan Irvine, el profesor de Irlanda, y él tuvo un papel muy importante en la descubierta de la mutación de filagrina en los pacientes atópicos. ¿Puede empezar, por favor? ¿No trabaja el video? Momentito. Ya. Yo pediría que la luz, por favor. Gracias. Ahí está, pero sin sonido. Está sin sonido. Audio. Si se puede reducir la luz aquí. For doing this. Okay. Just about today's meeting, it'll be recorded and it'll be posted on the IEC website for later viewing. Any questions or comments, use our info@eczemacouncil.org email address. If you'd like to join the IEC or if you have any questions, please contact our CEO, Alan Stiles, at astiles@eczemacouncil.org. The IEC is expanding. It's expanding rapidly. We now have 38 countries. I guess of interest today, we have Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, and Brazil. We'd really like to make that map of South America absolutely complete with full representation. So if any of you are there from any of these existing countries or any non-represented countries, please do seriously consider joining either as an associate or a councillor to IEC. We have 187 now, but we would like to have more from South America. This is just a different visualization of it. You can see North America and Europe are very strongly represented. South America, just 7% of all our councillors. We've 12 in total between associates and councillors. So please think about this if you think you're a match. Even if you're not sure, just send us an email to Alan Stiles or myself and we'll help guide you in the right direction. To apply for it, we really want to bring different perspectives from around the world. And when you join, you increase our chances of delivering our mission, which is really to improve the lives of people with atopic dermatitis. There's a mission to improve patient care by promoting research, education, and best practices in treatment for atopic dermatitis in people worldwide. Our vision is that we'll transform the lives of people with atopic dermatitis. Our anthem, we're a global community of leaders in atopic dermatitis research, treatment, and prevention. And our values, we're patient-centered, innovative, evidence-based, globally inclusive, collaborative, and forward-looking. Our educational impact over the 10 years since our inception, we've presented over 48 symposia. This will be 49. We've had 155 different expert voices at these meetings, and these have come from 26 different countries. And again, if you're from a country that's not yet represented us, please get in touch, and we'll be only too delighted to have you as part of our community.
This is our 2026 agenda. We've already had the joint session with the IPC in Denver, Colorado, and just very recently the SID meeting in Chicago. Today, May 19th, we're celebrating with RADLA in Buenos Aires, Argentina. In September 9, we're going to have an eczema and psoriasis research incubator. That's going to be in the European Society for Dermatological Research. That's going to be a cross-disciplinary innovation forum, really an exciting initiative. And then tentatively in Vienna, Austria, we're going to talk about real-world data and clinical trials and how they interact with each other. We're active on social media, Facebook, X, LinkedIn, YouTube, email and Instagram. So contact us with any of these, whichever your preferred medium is on social media, and we'll only be too delighted to have you as part of our online community. We only exist because we've got very generous sponsors, and here we have them listed out in order of their sponsorship. We're grateful to all of them for making this happen. Today's program chairs I'm hugely grateful to: Valeria Aoki, who's an IEC director and chaired our education committee for years, University of Sao Paulo Medical School, Sao Paulo, Brazil, and Fernanda Venezuela from the University of Chile in Santiago. Thank you so much for all your work that's gone into delivering the program and for what we're about to hear for the next 90 minutes. Finally, here's our website and our logo, and please do engage with us in the coming months. My name is Alan Irvine. I'm the IEC president, and I'm professor of dermatology in Trinity Gracias. Si se puede poner el timer, por favor, 15 minutos. Gracias. Ok, vamos a presentar el tema dermatitis atópica en adultos, relevancia de los biomarcadores y elección terapéutica a cargo de la doctora Valeria Aoki, que es PhD, profesora asociada y vicejefa del Departamento de Dermatología, presidenta de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y miembro de la Junta Directiva del IEC. Bueno, hoy vamos a hablar de fenotipos, endotipos, biomarcadores y la selección terapéutica en dermatitis atópica. Es un tema muy emergente y muy importante. Vamos a ver qué dicen los trabajos y la literatura para que nosotros clínicos podamos tener una visión general de cómo conducir estos casos. Bueno, todos sabemos que dermatitis atópica en términos de fenotipos es una enfermedad muy heterogénea, a depender de la edad, a depender de los trazos raciales, y el más importante, el criterio es siempre clínico. Todavía no hay buenos marcadores para poder hacer el diagnóstico. Y la histopatología, por ejemplo, es totalmente inespecífica. Sirve para afastar otras etiologías de los eczemas, pero no es patognomónica de la enfermedad. Tenemos todavía el diagnóstico clínico basado en dos criterios de Hanifin-Haika y de Reino Unido, de UK Working Party's Diagnostic Criteria. Pero algo es siempre presente, el prurito. Esto no puede faltar. Si no hay prurito, no es dermatitis atópica. Esto es algo que enseñamos siempre a los jóvenes, ¿no?, que están con nosotros como alumnos. Bueno, ¿qué se pasa hoy en el cambio de paradigma? Tenemos el fenotipo, que ya sabemos muy bien, conocemos muy bien, tenemos muchos scores de severidad como herramienta de medición, pero es una talla única y esto se trabaja como one drug fits all. Ahora tenemos un otro mecanismo un poco más preciso, que sería el endótipo, y el endótipo comprende mecanismos fisiopatológicos que son mensurables a través de técnicas moleculares y celulares. Entonces, es una medicina de precisión y por eso es muy importante determinar los biomarcadores inmunológicos y todas las omics
aquí se encaja muy bien. Y entonces estamos caminando para una medicina personalizada y con dirección a la farmacología. Bueno, este es un dibujo que publicaron, así que el IC se ha formado en 2018. Los 5 autores son los 5 autores que pertenecen al Board of Directors. Y este es en realidad simple pero completo y que me encanta muchísimo, porque todo es que tenemos que aprender, tenemos que saber a fondo toda la inmunología de la dermatitis atópica. Esta inmunología alterada con la barrera alterada tiene influencia del medio externo. Entonces, por ejemplo, los cambios climáticos y la epigenética son factores importantes para en realidad mensurar y desequilibrar todo esto que ya está disfuncional. Con relación a los clústeres, en los años después de la pandemia, muchos trabajos se han publicado al respecto de los clústeres. Estos clústeres son grupos de pacientes utilizando medidas de endotipos. ¿Y qué encontraron los pesquisadores con relación a los clústeres de dermatitis atópica? Tenemos 4 patrones. Entonces, el primero, que constituye 50% de los pacientes, o sea, la mayoría, tienen un patrón inflamatorio a costas principalmente de H2, pero también un poco de TH1 y TH17. Y este es un patrón altamente inflamatorio con alta expresión de citoquinas, especialmente IL-4, 5 y 13. También hay una otra dominancia que se llama TH2, TH22 y PARC. Y este es un grupo que tiene también un patrón inflamatorio importante, pero combinado también con marcadores de remodelación epidérmica. Hay obviamente el clúster mixto o de patrones variables y hay un grupo que tiene una inferioridad de respuesta TH2 con mucha eosinofilia, que serían los atópicos que en el pasado llamábamos de dermatitis atópica intrínseca. Y la inflamación es baja, ¿no? Y hay una menor desregulación transcriptómica global. Entonces, estos serían los endotipos predominantes de los clústeres más recién descubiertos. Y muy interesante, buscamos biomarcadores, ¿no? Porque vamos a planear el tratamiento sistémico, pero para planear este tratamiento sistémico con estos medicamentos alvo, tenemos que saber cómo es el profile del paciente inmunológicamente. Entonces, hay propuestas de algunos endotipos y marcadores. Entonces, por ejemplo, los patrones TH, sí, claros, ¿no? Como ya había mencionado de los clústeres. Pero también hay autores que clasifican estos patrones como altamente inflamatorios o poco inflamatorios. Y hay otros autores que valorizan los eosinófilos. Vamos a ver cuál es el mejor patrón, pero no es así tan fácil. Porque a la derecha ustedes pueden mirar que tienen variaciones étnico-raciales. Entonces, no es igual para todos. Tenemos esos patrones, pero también hay una variabilidad, por ejemplo, asiáticos que tienen TH2 con TH17. Tenemos afrodescendientes que tienen un TH22 más exacerbado. Y tenemos los pacientes pediátricos que tienen el TH17 y el TH9. Entonces, todo eso es variable. Por eso, dermatitis atópica es tan difícil y un poco previsible la respuesta del tratamiento. Y con respecto a biomarcadores, ¿qué tenemos de información? ¿Cómo vamos a clasificar biomarcadores? Si ustedes buscan los artículos, van a encontrar más de 130 biomarcadores reportados. Podemos dividirlos en categoría 1, que sería relacionados a la estratificación del paciente. Entonces, por ejemplo, serían biomarcadores de screening, o de diagnóstico, o pronóstico, o predictivos. Entonces, eso sería muy importante. Los predictivos serían esenciales para que
caractericemos de cómo este paciente va a se comportar frente al tratamiento algo. Tenemos la categoría 2 de biomarcadores, que sería el efecto del tratamiento. Entonces, para evaluar la severidad, con monitoreo de la eficacia y la farmacodinámica. Fácil, ¿no? Me parece muy tranquilo. Tenemos diferentes tipos de fuentes de biomarcadores. Tenemos desde la piel, pero también la sangre, la orina o el tejido. Y estos biomarcadores no solamente están relacionados a dermatitis atópica, pero también con la marcha atópica. Y aquí estos trabajos, este video va a estar en el site del AIC. Ustedes pueden después leer las publicaciones. Y tienen aquí todos biomarcadores posibles que podrían estar relacionados a estos perfiles de pacientes. Ahora viene la pregunta más importante. Ok, tengo posibles biomarcadores, pero ¿cómo vamos a seleccionar la mejor terapéutica? Es algo directo. Mira, este dibujo, esta diapositiva, nos muestra que parece que es muy fácil, ¿no? Los pacientes que tienen TH2 puro, inflamatorio, con interleuquinas 4, 5, 13, las clásicas, el OX40, la IgE elevada, y la interleucina 31 relacionada al prurito, estarían con una excelente respuesta a los marcadores que atingen específicamente los TH2. Y los pacientes que no tienen este patrón TH2 tendrían una respuesta distinta, mirando a quién, a interleuquina 17, 22 y otros marcadores, interleuquina 1, pero no es tan simple así, porque muchas veces miramos a esto y decimos, no, este paciente tiene un fenótipo inflamatorio, TH2, perfecto, vamos a dar dupilumab, que es un anti-IL-4 y IL-13, y va a responder brillantemente. No se pasa esto, desafortunadamente, no en todos los pacientes. Entonces, ¿qué factores o qué otros biomarcadores serían de relevancia para tenermos algo que nos facilitase la indicación de la mejor terapéutica? Bueno, surgieron trabajos indicando que en la piel, por ejemplo, el CCL22 sería interesante. Y trabajos demuestran que hay una correlación, una mejora clínica general cuando se atinge este CCL22 con ciclosporina y con una medicación que desafortunadamente no ha trabajado, que es fesakinumab, un anti-IL-22. O sea, un marcador bueno, pero la droga no trabajó. El segundo marcador, CXCL2 y interleuquina 22. Nuevamente acá tenemos interleuquina 22 como un target excelente, pero el medicamento no era bueno. Y hay un tercero biomarcador que tenemos de destaque, que es el DPP4 y también la periostina, un marcador importante de prurito. Y hay trabajos con tralokinumab, que es una anti-interleuquina 13, y estos factores están relacionados con la interleuquina 13. Entonces sería un marcador también para se pensar como algo que podría predecir la evolución y la respuesta del paciente. Bueno, entonces eso sería el mapping o la trayectoria del paciente, una evaluación clínica con los fenotipos, muestras mínimamente invasivas. Hoy tenemos tape strips. En nuestro laboratorio, Raquel y yo, estamos haciendo trabajos con tape strip, pero no es fácil, muy difícil extraer las interleuquinas. Entonces, depende. En el papel se parece muy tranquilo, pero en la práctica no es tan fácil. La estratificación de biomarcadores, entonces TH puro, TH no TH2 y los patrones mixtos. Y ahí sí, el encaminamiento para el tratamiento específico. Entonces, teníamos algunos marcadores para mirar al futuro, cómo sería la respuesta. Entonces, sabemos que los niños en las edades muy tempranas que tienen elevación de TARC y CCL17 pueden tener
un pronóstico peor. Los niños alrededor de 7 años tenían un factor de crecimiento endotelial vascular que se asocian con probabilidad de persistencia de la dermatitis de la infancia adelante. Y también los niveles de IgE sérica. Vamos a ver si esto trabaja, ¿no? Tienen que leer este trabajo. Acaba de salir 2026 del grupo de Europa y en el Jornal Europeo. Y este trabajo compila todos los trabajos de biomarcadores y selecciona de 27.000 papers, apenas 39 estudios. Y miren, 28 sobre respuesta terapéutica y 11 sobre eventos adversos. Vamos a ver qué hablan esos revisores. Hay 2 marcadores que están ahora fashionable. La LDH, la deshidrogenasa láctica, que es algo que mensuramos siempre, ¿no? Es fácil obtener. Y la IgE. Y también hay el recuento total de eosinófilos y el TARC. Vamos a ver de todos los candidatos que seleccionaron a través de los trabajos de los 39, eran 52 biomarcadores. Y estos 4 fueron los más importantes. Bueno, la LDH sí tiene correspondencia con los fenotipos y también trabajos con dupilumab y upadacitinib demuestran que cuanto más altos los niveles de LDH, la respuesta será peor. Entonces, este es un marcador fácil, todos tienen acceso a él y efectivo, ¿no? IgE total. Todos solicitamos IgE para nuestros pacientes, pero ¿cuánto podemos confiar en la IgE? La IgE no demuestra tanta correlación con el outcome de las medicaciones, pero tiene una correlación importante con complicaciones oculares. Entonces, IgE sí es muy importante porque existe un riesgo alto. Cuanto más elevada sería la IgE. Y la LDH, una relación inversa con peor respuesta. Altos niveles de LDH, una respuesta peor. Y este es un infographic que he preparado sobre un resumen de todo esto, ¿no? Entonces ahí tienen los marcadores. Los que son interesantes son 2, LDH y IgE para alteraciones oculares. Y tenemos que trabajar mucho porque, por ejemplo, IgE, ¿cuál sería el nivel ideal, no? Hay muchos trabajos apenas demuestran estudios con dupilumab por ser más antiguo. Tenemos que hacer más con otros medicamentos y también con las terapias convencionales. Y apenas para demostrar que América Latina tiene representación en el TREAT International Registry. Esto es muy importante para que podamos mapear todo lo que se pasa en América Latina. Gracias por su atención. A continuación, vamos a tener la segunda charla de este simposio, dermatitis atópica y modificación de la enfermedad, a cargo de la doctora Paula Luna. Ella es dermatóloga y dermatopediatra, médica de planta del Servicio de Dermatología del Hospital Alemán. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un orgullo participar de este simposio del International Eczema Council. Y para hablar de este tema, para preparar los slides fui poseída por un robot. Me abusé un poco de la inteligencia artificial, perdón, pero la idea es dejar un concepto claro, este concepto tan en boga como modificación de enfermedad, que me parece que tiene que ser algo que incluyamos diariamente en nuestra práctica porque tenemos opciones, tenemos guías, tenemos pacientes, tenemos de todo para ponerlo en juego, ¿no? Este cambio de paradigma del manejo de la dermatitis, no tengo conflictos de interés respecto de esta presentación. Y ya todos sabemos cuando hablamos de dermatitis atópica que una cosa es eso que vemos,
ese paciente que tiene eritema, que tiene prurito, que se queja, que no puede dormir, que tiene ojeras, que parece que tuviera negro alrededor de los ojos con el pliegue de Denny Morgan, pero en realidad debajo de este paciente subyace un montón de inflamación subclínica persistente, de desarrollo de la marcha atópica con las comorbilidades, de estas células de memoria inmunológica que están ahí en la piel repitiendo las lesiones una vez que el paciente resolvió. Las lesiones vuelven y que sabemos que tenemos lesiones más allá, digamos que la piel de la dermatitis atópica, tal vez distinto de lo que pasa con los pacientes con psoriasis, toda la piel de los pacientes con dermatitis atópica en biopsias o en strips, etcétera, denota una alteración inmunológica en toda su piel, no solamente en la piel lesional. Y aunque logremos el aclaramiento temporal, más del 60% de los pacientes experimentan recaídas, más del 60% de los pacientes, digamos, la dermatitis, de hecho, en su definición, se caracteriza por ser una enfermedad crónica y recurrente, ¿ok? Entonces, en la profundidad, a pesar de que parezca estar aclarado o casi aclarada en la superficie, en la profundidad la piel sigue inflamada. ¿Y qué es lo que nos lleva a esta replicación de las lesiones constantemente? Hay principalmente 3 factores que juegan un rol muy importante en que esta enfermedad sea crónica y sea recurrente. Por un lado, por supuesto, los linfocitos T residentes de memoria, que ahora están tan en boga tanto en dermatitis como también en psoriasis, que están ubicados en piel. Incluso, como les decía, no solamente están estos linfocitos presentes en la piel lesional, sino también en la piel no clínicamente o que a nuestro ojo parece piel no lesionada, también los linfocitos CLA positivos, que tienen esto sí circulación sistémica y que tienen una capacidad de skin homing, actuando como un puente entre la inflamación tanto cutánea como la inflamación sistémica, pero además también hay células B de memoria de tipo 2, que también tienen circulación sistémica, o sea que la dermatitis atópica está más allá de la piel, es más profunda que la piel. Y ya sabemos en la fisiopatogenia de la dermatitis atópica cómo teóricamente o en estos gráficos empieza por este defecto epidérmico con las mutaciones de filagrina que descubrió nuestro amigo el profesor Irvine, cómo las alteraciones en las alarminas, etcétera, despiertan esta inflamación con la actividad primero de la inmunidad innata, que luego hay una sensibilización para IgE con la activación de esta inflamación más de tipo TH2, estimulando a las células dendríticas, la expansión adaptativa, esta expansión policlonal con respuesta más de tipo TH2, pero como Vale también mencionó, TH22 e incluso algo de TH1 en estas lesiones más crónicas. Y luego toda esta inflamación acompañando o llevando a una inflamación sistémica. Entonces, este círculo que además se va retroalimentando hace que la dermatitis continúe y se produzca una respuesta inmune alterada y persistente, recurrente. Entonces, hace un tiempo ya, con el advenimiento tal vez de las nuevas terapias, pero también de los nuevos grupos de estudio, de la gran cantidad de actores involucrados en el manejo de los pacientes con dermatitis e incluso las asociaciones de pacientes buscando cómo poder tratar mejor a nuestros pacientes, cambiamos el paradigma, ¿sí?, del control de la enfermedad a la modificación de la enfermedad. Si bien para poder haber modificación tiene que haber control de la enfermedad, ya vamos más allá, no solamente el control clínico, diciendo que es suficiente con que no haya lesiones visibles, ¿sí? Con la suspensión de los síntomas y los signos, ahora el objetivo terapéutico tiene que cambiar en nuestra cabeza para hacer una alteración duradera en ese curso natural de la enfermedad. No es, le pongo el corticoide un día o una semana y ya me olvido, no lo hago volver, no le explico qué hacer, no le explico cómo hacer tratamiento proactivo, cómo continuar con las lesiones en remisión. Ya necesito poder darle al paciente esas herramientas para mantenerlo lo más suprimido posible ese nuevo brote. Aquellos pacientes que antes requerían terapia continua, hoy empezamos a pensar en la posibilidad o buscando esos pacientes que antes le dábamos tratamiento por este mismo concepto de la enfermedad crónica y no nos planteábamos la posibilidad de, tal vez después de mucho tiempo, de estar controlado, de estar en remisión, empezar o a espaciar dosis o incluso a suspender el fármaco.
el manejo de la inflamación local versus esta prevención o atenuación. Me gusta el concepto de atenuación. Hoy me tocó hablar en el IPC sobre tratamiento temprano de psoriasis pediátrica y bueno, no sabemos qué pasa en el futuro, ¿sí? Sabemos que estamos tratando, pero no sabemos si podemos prevenir. Por ahí, más que hablar de prevención, me parece demasiado soñador hablar de prevención, pero sí tal vez de atenuación de esta progresión de la marcha atópica o atenuación de lo que va a pasar en el futuro con estos pacientes. Y el control de la enfermedad no solamente pensando en un IC 90 o un IGA 0,1, que es sin duda una vara altísima, porque casi ninguno de nuestros fármacos nos da todavía una alta tasa de IC 90 e IGA 0,1, sino que además empezar a pensar en una remisión profunda, no solo clínica, sino biológica. Sin duda, para eso, para lograr la modificación de la enfermedad, necesitamos el control, pero ya hoy tenemos que empezar a pensar que nuestro sueño no es solamente controlar la enfermedad, sino también modificarla. Entonces, hay como una duda todavía, un concepto que no está demasiado claro, que cuando hablamos de modificación de la enfermedad en dermatitis atópica hay dos formas de verla o hay dos aspectos para tener presente. Uno es la modificación de la enfermedad sin tratamiento o la remisión prolongada sin tratamiento y otro es la alteración de la trayectoria sistémica con el paciente muchas veces todavía con el tratamiento. Lograr un estado de actividad mínima de enfermedad basado en parámetros clínicos y reportes del paciente, y esto es lo más importante, ahora vamos a hablar de eso. Para hablar de Minimal Disease Activity necesitamos hablar no solamente de, no importa solamente los criterios clínicos del observador, el ISI, el BCA o el score objetivo que cada uno de nosotros prefiere, sino que también es muy importante lo que tiene el paciente, cuál es el síntoma que más molesta al paciente, cuál es el síntoma en este Minimal Disease Activity, para empezar a seguir al paciente no solamente con nuestros parámetros clínicos, sino también con lo que tiene el paciente para decir. Mantener la interrupción del tratamiento cuando se pueda, digamos, este es el futuro también, poder modificar la enfermedad, reducir objetivamente el riesgo de desarrollar otras comorbilidades, ese también es el sueño, poder entender si con las intervenciones que hacemos, sea temprana o sea cuando llega, porque a veces decimos al paciente estuvo bien y dice, ya hice todo, doctora. ¿Y qué es todo? No, me puse todos los corticoides. No, eso, no hiciste nada. Me gusta. Y ese es un paciente que es un lienzo en blanco, ¿no? Ese es el más lindo, que tenemos de todo para hacer, pero ese paciente muchas veces llega y ya tiene 40 años. Difícil que podamos cambiar la trayectoria de la marcha atópica porque ya sucedió, pero sí tenemos mucho para hacer en el futuro. Y empezar a clasificar una terapia, digamos, o clasificar una terapia como modificadora debe cumplir al menos 2 de estas condiciones críticas que yo mencioné previamente. Y esto que les decía recién, a veces llega el paciente acá, en la intervención tardía, en la adultez, pero es lo que tenemos y todavía tenemos mucho para hacer. Pero sin duda, lo más oportuno o lo mejor que podríamos hacer sería actuar tempranamente, llevando a la enfermedad a la remisión en la edad pediátrica. Y tal vez esto podría potencialmente, siempre hago el potencial con esto porque se necesitan muchos estudios a muy largo plazo para poder decirlo, poder evitar o atenuar la progresión a las comorbilidades atópicas en el futuro o incluso tener una dermatitis atópica severa o a esto que llamamos carga acumulada a lo largo de la vida, el CLCI. En la lactancia podríamos hacer una prevención temprana con la intervención proactiva antes de la sensibilización. Hay muchos trabajos, Irvine tiene uno muy interesante y Simpson, hay un montón de literatura respecto de prevención primaria en dermatitis atópica. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, a través del uso de emolientes en aquellos pacientes pediátricos que tienen algunos factores de riesgo. No sería costo efectivo, aunque es lindo, pero no sería costo efectivo decir todos los niños necesitan usar una crema hidratante de estas
modernas y carísimas desde que nacen para prevenir el desarrollo de dermatitis atópica, pero sí tal vez en aquellos que tienen factores de riesgo o que tienen un familiar afectado con dermatitis atópica o que tienen un hermanito o que tienen otras atopías, tal vez sería costo efectivo y sería la única verdadera prevención primaria, poder actuar tempranamente previniendo la sensibilización posterior en aquellos con alta incidencia familiar de atopías. Luego la intervención temprana, ¿sí? En la infancia o en la pubertad, interceptando la marcha inmunológica a través de, digamos, alterando o bloqueando las alarminas y esa cascada que posteriormente nos va a llevar al descontrol más hacia una inmunidad de tipo Th2, y ya en la adultez o incluso en la infancia, pero un poco más tardía, estrategias para revertir la cronicidad y borrar esta memoria o tratar de eliminar estos linfocitos T residentes con ya fármacos dirigidos a la memoria tisular o sistémica para lograr la remisión sostenida. Entonces ya no estamos solamente pensando, digamos, este sería el santo grial, no solamente pensando en el aclaramiento clínico o el aclaramiento sintomático, sino también en el aclaramiento biológico, poder utilizar fármacos o utilizar estrategias, tal vez no tengan ni siquiera que ser fármacos que nos permitan silenciar la enfermedad subclínica, no solamente curar los síntomas, erradicar la activación de estos linfocitos T residentes de memoria y también que aquellos biomarcadores de los que habló Vale, que como dijo hay millones y no todos son tan sensibles, ni tan específicos, ni tan accesibles para todos nosotros, pero estos biomarcadores, si los tuviéramos, también poder silenciarlos para que no siga activándose. El profesor Bieber desarrolló esta medición de éxito, en este caso, que es el ADDAI, que es la actividad de la enfermedad mínima, el índice de la Minimal Disease Activity, que es un medidor que está compuesto para capturar y cuantificar esta remisión profunda, en el cual tendríamos que hacer un ClinRO, o sea, una evaluación clínica del paciente, que puede ser el ISI, como dije, ISI, BCA, SCORA, del que a ustedes más les guste, o el IGA incluso, una evaluación por el paciente, como del EQI o NRS del prurito, NRS del sueño, POEMS, de vuelta al que cada uno le guste, el que por lo general acá está bueno para preguntarle al paciente qué es lo que más le molesta. Si a él lo que más le molesta es el prurito, si lo que más le molesta es el sueño, si lo que más le molesta son sus lesiones visibles, y ahí tenemos algunos aspectos en POEMS, si lo que más le molesta es su calidad de vida, la depresión, la ansiedad, por ahí se pueden usar otras escalas, se podría usar el HATS, pero cada uno propone cuál es el valor que va a querer estudiar en un principio y después a los 3 meses y a los 6 meses, pero a esto, que lo vemos en Minimal Disease Activity, se le agregan los biomarcadores. ¿Y cuáles son esos biomarcadores? Ya veremos, como dijo Vale, tampoco está tan claro, pero se le agrega un plus. Y acá, entonces, se evalúan, como dije, a los 3 y a los 6 meses con los objetivos del Minimal Disease Activity, que es el IGA-0,1, el ISI de 0, el NS del prurito de 0 o 1, la escala del rascado en pediatría de 0,1, el POEM también de 0,1, y luego los tape strips, que si fuera fácil sería para todos, pero es difícil, o la medición del TARC tampoco está tan disponible, pero en Japón, por ejemplo, se usa de manera muy regular, o evaluar algunos perfiles según el fenotipo o el endotipo, y esto, si lográramos un valor de 0,1 a los, como dije, 3, 6 y 12 meses, estaríamos hablando realmente de una remisión profunda, y esto tal vez podría llevarnos a un control a largo plazo de la enfermedad. Y esto debería ser estudiado y valorado en estudios de vida real, que también es uno de los desafíos del International Eczema Council, para poder saber si esto, que en la teoría es tan importante, es verdaderamente así. Entonces, hay muchas distintas trayectorias de la respuesta de los tratamientos. Hay pacientes que tenemos en tratamiento con dupilumab desde que salió 2017 y todavía siguen con una enfermedad sostenida. Hay otros que responden transitoriamente, responden un ratito, luego ya, bueno, ¿cuál de todos estos será? Bueno, no hay puntero. Responden un ratito, luego vuelven a estar tan severos como antes. Algunos son parcialmente respondedores, otros requieren que después los rescatemos con corticoides tópicos o switchemos el tratamiento, pero todo esto tiene que ser evaluado cada 3, 6, 12 meses para poder definir
finalmente de qué se trata. Hay algo de evidencia actual de la modificación de esta enfermedad. Los fármacos que bloquean la interleuquina 4, la interleuquina 13, nosotros tenemos en Argentina disponible al momento solamente Dupi, pero tendremos pronto Lebri también, parecieran tener cierto rol en la modificación de enfermedad. Los anti-OX40 y anti-OX40 ligando eran tan promisorios y ahora tenemos algunas dificultades, especialmente con el rocatinlimab que salió del estudio, porque claro, con la supresión de estos linfocitos T, también no solamente tienen un rol patogénico, también tienen un rol fisiológico en la defensa contra las infecciones virales y los oncogenes, y entonces hay algunos problemas en el momento, aunque parecía súper promisorio, y después también la terapia proactiva temprana con la prevención e incluso con la modificación a futuro de la enfermedad. Tenemos muchísimos desafíos, pero está muy bueno que nos presentemos con este concepto, con la posibilidad de la remisión, con la posibilidad del control en el largo plazo y de la modificación de la enfermedad en estos pacientes. Hay algunos objetivos como que la meta terapéutica debe evolucionar de la supresión temporal de este tratamiento, que ya lo tenemos tan claro, que no es solamente de vuelta, le doy el corticoide al paciente, le doy un beso y le digo vuelva cuando quiera, sino que le doy un plan, le doy un proyecto, le doy un objetivo, planteamos juntos cómo vamos a continuar con el seguimiento. Me parece interesante este índice ADAI, que le agrega al control los biomarcadores cuando tengamos claro cuáles son los más efectivos y de cuáles disponemos, pero creo que el EDH es algo muy sencillo para hacer, y también poder trabajar junto con los colegas, junto con los pacientes, junto con la industria y también junto con los pagadores en pensar estrategias para, en el largo plazo, empezar a pensar en esta modificación de la enfermedad como una opción para nuestros pacientes. Acá les dejo el acceso a toda la bibliografía que utilicé, si quieren escanear el código QR, y esos son mis datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. A continuación, vamos a presentar a la doctora Raquel Leao, quien nos va a hablar de dermatitis atópica y prurigo. Raquel es profesora afiliado del Departamento de Dermatología de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y también es consejera del International Eczema Council. Buenas tardes, peço desculpas por minha falta de habilidade no espanhol, como não, é o caso da doutora Valéria, que é muito hábil, então eu vou falar em português, mas eu fiz os slides em espanhol, esses são os meus conflitos de interesses. Nesta aula, a gente vai falar um pouquinho sobre dermatite atópica e prurigo. Nós vamos abordar o diagnóstico, os erros diagnósticos, as abordagens terapêuticas e vou mostrar alguns casos clínicos para vocês. Então, vamos começar pelo diagnóstico. A doutora Valéria já colocou essa parte na aula dela. Assim, mundialmente aceitos os critérios diagnósticos para dermatite atópica desde a década de 80. A gente usa os critérios diagnósticos de Hennefin-Heika, que é composto de 3 critérios maiores e 3 de menores, que é uma lista imensa que eu nem coloquei aqui. E a doutora Valéria também comentou que depois, na década de 90, o grupo do Reino Unido tentou fazer uma simplificação dos critérios diagnósticos de Hennefin-Heika, que é o critério, o UK Working Party do Reino Unido. E ele é um pouquinho mais simplificado, mas esses dois são mundialmente aceitos. E isso tudo resulta nessa variabilidade fenotípica que a gente observa clinicamente, especialmente na nossa população brasileira, que nós temos essa variabilidade etnorracial que nos torna um pouco diferentes do restante do mundo. Com relação ao prurigo agora, existem critérios diagnósticos para o prurigo? Sim, existem, tá? Então, do mesmo jeito da dermatite atópica, nós temos os critérios maiores e os critérios menores do prurigo. Então, do prurigo, os critérios assim são mais recentes, eu vou falar rapidamente sobre eles. Então, assim, a gente considera prurigo crônico, lesões pruriginosas que têm uma evolução maior que 6 semanas, aquele paciente que tem um histórico de antecedente, de escoriações e cicatrizes repetidas, presença localizada ou generalizada de lesões pruriginosas.
E tem os critérios associados, dentre eles temos alguns sinais clínicos, dentre eles lesões pruriginosas, a distribuição simétrica e as manifestações clínicas. Nós temos o tipo papular, nodular, em placa, umbilicado, linear, sempre acompanhado de algum sintoma, como ardência, dor, prurido, hipercinesia, que afetam diretamente a qualidade de vida dos pacientes, influem na qualidade também do sono, do comportamento, às vezes, obsessivo-compulsivo desses pacientes. E temos também que avaliar o fator emocional, né? Se o paciente tem depressão, ansiedade, isso também gera muita vergonha na vida do paciente, de certa forma, dificuldade de trabalho, impacta muito na vida do paciente com prurigo. Esse artigo eu gosto bastante, porque, se vocês observarem essas fotos clínicas que eu coloquei, vai de encontro com esse heatmap corporal da localização das lesões de prurigo, que, se vocês acompanharem, a parte mais laranja escura e vermelha é onde, geralmente, a gente vê mais lesões de prurigo. Então, por exemplo, nos braços, no terço inferior das pernas, no tronco, então, coincide muito com o que a gente vê na prática clínica. E esse também, aqui, o que eu falei, que tem alguns pacientes que têm lesões em placas. Esse paciente, se vocês observarem no terço inferior das pernas, era mais placas até do que nódulos. E este paciente tinha muita lesão no dorso das mãos e dos dedos das mãos também, que não é muito comum a gente ver. A apresentação clínica, como eu disse para vocês, assim, nessa apresentação vocês vão observar que eu pus só prurigo. Por que eu não pus prurigo nodular, prurigo crônico? Porque essa nomenclatura está em revisão, está uma briga absurda entre os americanos e os europeus e a gente no meio. Ficou por décadas conhecido como prurigo nodular de Hyde. Só que o nodular, ele não é só nódulo. A apresentação clínica, a gente tem lesões que são papulosas, nós temos lesões nodulares, nós temos lesões ulceradas e nós temos lesões em placas. Então, os europeus começaram a questionar por que vai chamar só prurigo nodular se tem várias apresentações clínicas diferentes, né? Então, isso já foi motivo de discussão no Congresso Mundial de Prurido do ano passado, que teve na Alemanha. Está sendo feita uma revisão sistemática da nomenclatura, do CID, inclusive. Então, muita coisa vai mudar por aí para frente. Mudando agora um pouco para as comorbidades. Quais são as diferenças das comorbidades associadas no paciente que tem dermatite atópica e de um paciente que tem prurigo? Tá? Então, as comorbidades da dermatite atópica a gente já conhece. Geralmente, esse paciente ele tem uma tendência a ter mais depressão e ansiedade, uma tendência maior a infecções cutâneas, pode ter ou não associação com alergias alimentares, asma e rinite, com certeza, obesidade e dislipidemia, às vezes tem associação com alopecia areata, com urticária, com hipertensão arterial, osteoporose e fraturas ósseas. Tá? Agora, e o paciente com prurigo? O que ele tem? A doutora Valéria, quando viu esse slide, ela falou assim, nossa, ninguém vai ler isso. Eu falei, não, é só para chamar a atenção, porque a lista de comorbidades associadas ao paciente com prurigo é gigantesca. Tá? E aqui eu deixei em vermelho, porque a gente tem uma tendência a achar que o paciente que tem dermatite atópica ele tem mais prurigo. E vocês vejam que esse levantamento não mostrou bem isso. Tem uma relação muito maior, por exemplo, de prurigo com hipertensão, com dislipidemia, até do que com dermatite atópica. Tá? Então, assim, na verdade, são doenças que começam com o mesmo eixo, que eu vou mostrar a seguir, mas elas podem estar distintas e podem aparecer juntas. Tá? E o que eles têm em comum? O ciclo prurido, coçadura e inflamação. E é isso que ele tem em comum, mas a evolução é muito diferente. Então, assim, nós sabemos que tem a barreira cutânea alterada, tem uma ativação de queratinócitos, tem a ativação imunológica, seja a da imunidade inata e da adaptativa. Mas, dentre a imunidade inata, adaptativa, desculpa, o eixo TH2 e TH22 são muito relevantes. Aí vai ter ativação de fibroblastos, produção das citocinas neuroimunes, principalmente a IL-31,
vai ter sensibilização neural, e aí vai sentindo. Quanto mais o paciente coça, mais dá estimulação neural sensitiva, mais coceira ele vai sentir, mais espessa vai ficando a pele, e esse é o ciclo vicioso. Só que a diferença vocês observem nas bordas. Na dermatite atópica, tem um predomínio de TH2, TH22, a barreira cutânea a gente já sabe que está alterada, e as citocinas-chave são IL-4, IL-13, IL-22, TSLP. Já no prurigo crônico, ou prurigo atópico, ou prurigo nodular, a fase, o sistema neuroimune é muito mais importante, tem uma fibrose dérmica muito mais importante do que na dermatite atópica, acontece uma hiperplasia neural, e as principais citocinas envolvidas são a IL-31, TGF-beta, CXCL14. Então, assim, por que a gente tem que ter isso na cabeça? Porque, assim, quando o paciente tem dermatite atópica, o que a gente vai focar para tratar? A gente vai tratar a resposta inflamatória. Agora, no prurigo crônico, prurigo nodular, o prurido é muito mais feroz, muito mais intenso. Então, a gente tem que romper esse ciclo prurido, coçadura, inflamação. Quais são os principais diagnósticos diferenciais que a gente tem? Então, na dermatite atópica, todo mundo está cansado de saber. A gente tem que fazer o diferencial com dermatite de contato, tinha do corpo, psoríase, escabiose, dermatite seborreica, e não deixar de lado pensar em linfoma cutâneo. Tá? Por quê? Porque, assim, como que a gente poderia evitar esses erros diagnósticos? Por exemplo, a anamnese ela tem que ser muito detalhada. A gente tem que ver qual a região que está mais acometida do corpo para pensar em outras possibilidades de diagnóstico. Por quê? Porque eu sempre falo, não tem por que uma dermatite atópica não melhorar. Em algum momento ela melhora, ela oscila, ela melhora, ela piora, mas se não está respondendo ao tratamento, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que começar do zero a eliminar outros possíveis diagnósticos. Tá? Então, se precisar, faz teste de contato. Se pensar em infecção cutânea, principalmente fúngica, faz micológico direto. Se pensar em escabiose, também dá para fazer o raspado da pele, ou dá para fazer uma terapêutica de prova. Se pensar em psoríase, dá para a gente diferenciar clinicamente. Né? O tipo das lesões, o padrão das lesões, o prurido é diferente, mas se achar que tem necessidade, faz uma biópsia para diferenciar. Não esquecer da dermatite herpetiforme, porque ela geralmente dá pápulas, dá vesículas e muito pruriginosas, que também às vezes se confunde com dermatite atópica. A gente tem recebido, né, Valéria, no nosso ambulatório, alguns pacientes que, na verdade, tinham dermatite herpetiforme e foram encaminhados para a gente como dermatite atópica. Então, nesse caso, se tem dúvida, faz biópsia, faz imunofluorescência. E os linfomas cutâneos, que eu acho que é o red flag dessa apresentação, né? A gente tem recebido muito paciente que outros especialistas entram com imunobiológico, entra com inibidor de JAK, que, na verdade, não era dermatite atópica, era linfoma cutâneo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Os principais que podem ser confundidos com dermatite atópica são a micose fungoide e a síndrome de Césarine. E os diagnósticos diferenciais do prurigo. Então, o principal é a dermatite atópica liquenificada, a escabiose, líquen simples crônico, prurigo actínico, também linfoma cutâneo e pruridos de origem neuropática, também entram nesse diagnóstico diferencial muito importante. Mas a localização também ajuda, o padrão das lesões ajuda, a clínica é soberana nesse caso. Eu gostaria de fazer mais um red flag aqui no prurigo, porque muitos pacientes que são tratados como prurigo nodular, prurigo crônico, na verdade, eles podem apresentar um pemphigoide bolhoso na forma não bolhosa. Tá? E isso também é muito sugestivo assim, de levar a erro de tratamento. Então, assim, na dúvida, também tem que fazer biópsia, tem que fazer imunofluorescência e descartar que seja um pemphigoide bolhoso na forma não bolhosa. Tá? Do mesmo jeito que a gente tem que descartar algumas dermatoses sistêmicas. Então, pedir o perfil renal, pedir o perfil hepático, porque também algumas doenças sistêmicas dão um prurido muito importante. Tá? E aí, afastou essas causas, aí você chega, assim, ao diagnóstico primário de prurido crônico. As mensagens-chave que eu queria deixar para vocês é o seguinte, com relação a esses possíveis erros diagnósticos. Então, assim, primeiro, não confundir infecção com doença inflamatória. Tá?
Segundo, a gente não deve subestimar aquilo que a gente está vendo. A clínica sempre é soberana. Então, assim, tem que saber o diagnóstico de dermatite atópica e de prurigo. Tá? Não atribuir todo o prurido sempre à dermatite atópica, porque tem que ter os diagnósticos diferenciais. O diagnóstico é por exclusão, então a clínica é soberana. Tá? E, às vezes, a gente não consegue identificar qual que é o mecanismo dominante, ou seja, se é a inflamação ou se é o prurido. E a gente não pode ignorar as comorbidades associadas e fatores desencadeantes ou agravantes de cada doença. Tá? Com relação à abordagem terapêutica, que, para mim, eu considero mais desafiador. Isso é o mais desafiador, a associação de dermatite atópica com prurigo. Tá? Como é que a gente abordaria um paciente desse? Qual que é a prioridade? A gente vê esse paciente e vê o que a gente vai tratar, o que a gente vai focar, a inflamação ou a neuroinflamação? Tá? Ou a fibrose. É muito difícil. Então, assim, a base de tratamento para as duas coisas é a mesma. Tá? Então, nós temos a base, que é a restauração da barreira cutânea, para tentar romper esse ciclo prurido, coçadura e inflamação. O arsenal tópico, que a gente conhece já. No caso aqui, o crisaborol está nesse slide, mas a gente sabe que não tem no Brasil, pelo menos, acho que na América Latina não também. Né? Tem? Na Argentina tem crisaborol, desculpem. México? No Brasil não tem, eu acho que não vai ter nunca. Temos os sistêmicos convencionais, tá? Dentre eles, a gente tem usado bastante os gabapentinoides, com boa resposta, no caso deste dermatite atópica associado com prurigo. Temos os biológicos dirigidos, né, para esses casos, então a gente sabe que a literatura mostra que tem uma boa resposta ao dupilumab. O nemolizumab, para nossa felicidade, foi aprovado no Brasil esta segunda-feira. Estávamos vindo para cá, estávamos no aeroporto, tivemos a notícia que saiu a aprovação pela Anvisa do nemolizumab para dermatite atópica. E o futuro seria a medicina de precisão, né? Lembrando que assim, o endótipo sempre antes do fenótipo, para a gente tentar considerar futuras intervenções terapêuticas. Tá? Então, assim, conversando com o paciente, vendo o seu paciente, se o paciente tem mais DA, é o controle da inflamação, reparo da barreira cutânea. Se o paciente tem mais lesão de prurigo, é a interrupção do ciclo prurido, coçadura e inflamação. Valéria, acho que vou mostrar rapidinho os casos clínicos, que meu tempo está acabando, mas vamos lá. Esse caso aqui, a gente acompanha este paciente, que hoje ele tem 59 anos, com histórico de DA desde a infância, asma, glaucoma, hipertensão, pré-diabetes, dislipidemia, histórico de esteatose hepática. Ele acompanha com a gente desde 2002. Nós pegamos ele lá no HC, ele estava ainda tomando ciclosporina e nós iniciamos a retirada da ciclosporina para ele por causa dessas diversas comorbidades associadas e porque já fazia 2 anos que ele estava tomando, a gente foi retirando. Nesta época, ele tinha um ISE de 39,2 e um NRS de 7. Agradeço a doutora Tatiana Iendo, que é nossa colaboradora lá, porque ela ajudou a montar esse caso, que é a jornada de um paciente, esse caso que eu vou mostrar. Entramos com metotrexato para ele entre 2013 e 2016. Em 2019, ele fez fototerapia. E vocês observem que não tinha uma melhora muito significativa. Continuava com um ISE de 37, um NRS de 5. Ele fazia lesões de EVK de repetição, então, assim, dificultava muito a gente manter uma mesma terapia. Aí, quando foi em 2022, ele começou o tratamento com upadacitinib 15 mg por dia. E essa foi a época que ele esteve pior. Ele estava com um ISE de 62, um NRS de 10. Aí, fizemos o upadacitinib 15 mg por dia. E, como complicações, ele teve piora da dislipidemia, aumento da creatinina e das transaminases e um aumento de peso importante, fora o EVK de repetição, que continuou ali na jogada. Só que assim, ele melhorou um pouco, assim, no prurido. Vocês vejam, o NRS dele está 6, mas o ISE está até mais alto do que antes de entrar com o upadacitinib. Quando foi em 2024, observem o ganho de peso dele. Ele estava com o ISE de 48, o NRS de 8, ou seja, depois de 1 ano e meio
usando o upadacitinib. Além do EVK, ele começou a fazer piodermite de repetição. Aí nós suspendemos o upadacitinib e iniciamos o dupilumab, que fez a dose normal, 600 miligramas de dose de ataque, e depois 300 miligramas a cada 2 semanas. E vejam, em 6 meses de dupilumab, o quanto esse paciente melhorou. Ele já estava com ISE de 24, NRS de 5, com 6 meses de tratamento. 10 meses depois, a doutora Tatiana que tirou essa foto, e a gente ria muito. Se vocês observarem aqui no braço do paciente, ele tem pelo. E aí ele perguntou se era evento adverso do remédio, porque assim, ele coçava tanto que ele nunca teve pelo. E agora ele tinha pelo. Ele estava achando esquisito. Com 60 anos de idade, ele nunca tinha tido pelo. E ele teve uma excelente resposta, um ISE de 15 e um NRS de 1, e ele está super feliz. E aqui, 24 meses de dupilumab, agora o ISE dele melhorou mais ainda. Persistem as lesões residuais hipocrômicas, mas assim, o prurido dele 1. Tá? Esse é um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês, é um paciente com prurigo, mais prurigo do que DA. E, na época, a gente teve a oportunidade de entrar com o naltrexone, que é um bloqueador do receptor miopioide. E a gente utilizava a dose de 50 miligramas por dia. Vocês observem aí nas fotos, semana 0, semana 12, semana 36, aqui do lado um outro paciente, semana 0 e semana 12. É assim, isso está no guideline de tratamento de prurigo, mas, na prática, a gente não ficou muito feliz com a resposta, não. E, assim, além de ser um medicamento caro, ele dá muitos eventos adversos. Então, teve alguns pacientes que tiveram piora na depressão, que a gente teve que tirar 2 pacientes desse segmento que a gente fez. Então, assim, muito investimento para pouca resposta, sinceramente. Tá? Só para finalizar, então, assim, lembrar que o prurigo, antigamente, ele era considerado assim como uma doença psiquiátrica, né? Ele não é só um distúrbio, assim, uma coçadura associada com distúrbio psiquiátrico, alguma coisa neurológica, não é só uma dermatite atópica grave. Ele é uma entidade neuroimune que causa fibrose na pele. Aí existe, sim, uma sobreposição de dermatite atópica com prurigo, e aí você tem que saber muito bem qual a medicação que você vai avaliar. Tem que levar em consideração o que o paciente tem mais de importante. É muito importante aquilo que a gente comentou da precisão diagnóstica, tem que descartar todos os possíveis diagnósticos diferenciais, e o que a gente espera é o acesso a essas novas terapêuticas transformadoras. Gostaria de convidar todos para o Congresso Brasileiro de Dermatologia desse ano, que vai ser na maravilhosa cidade de Fortaleza, no nosso Nordeste, e obrigada a todo o grupo que colabora com a gente lá no Hospital das Clínicas. Gracias, Raquel. A continuación vamos a presentar a la doctora Margarita Velázquez Lopera. Ella es dermatóloga, doctora en Ciencias Básicas con énfasis en Inmunología, jefa de la sección de Dermatología de la Universidad de Antioquia en Medellín. Pertenece al Grupo Colombiano de Psoriasis e Inmunodermatología y es consejera del IPC y es asociada del IEC, además de editora de la revista Socolderma. En esta oportunidad, la doctora Velázquez nos va a hablar de dermatitis atópica y psoriasis. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, Paola y Valeria, por invitarme a participar. Me ponen, por favor, la presentación. La dualidad. Este es un hermoso mural de Rufino Tamayo en el que nos muestran el bien y el mal. El bien con la serpiente emplumada. Ay, Fernando, ¿estás bien? Sobrevivió. Bueno, la dualidad. El bien, el lado del bien con la serpiente emplumada y el lado del mal o la noche con el jaguar. Este es de la mitología nahual azteca. Y el sentido no es que sean 2 mundos que compiten, sino que son 2 mundos, el uno está en círculo con el otro y se mantienen en un perpetuo equilibrio. Entonces, mi charla es dermatitis atópica y psoriasis, de la dualidad al cambio de paradigmas.
El nombre mío es Margarita Velázquez, vengo de Medellín, Colombia, y nosotros venimos desde un espectro en que tenemos a un lado psoriasis, a un lado dermatitis atópica, pero cada vez estamos viendo más pacientes que pueden tener ambas patologías, lo que ha tenido diferentes nombres en la literatura, por ejemplo, eczema insoriático o síndrome de superposición. Este es el caso de una paciente que consultó a mi servicio, una mujer de 38 años con un antecedente personal de rinitis, asma, dermatitis atópica desde la infancia, tiene un antecedente familiar de rinitis, asma y de psoriasis y tenía biopsias previas a 2020, todas con cuadros de eczema, había recibido fototerapia y había recibido azatioprina. Miren entonces ustedes las lesiones eczematosas en la cara, en el tronco, en los brazos. No tenía prácticamente nada de escamación en cuero cabelludo y no había tenido respuesta satisfactoria a los tratamientos, había tenido hospitalizaciones por cuadros de eritrodermia y nos empieza a hacer estas placas un poco mejor definidas y mírenlas acá en una de las hospitalizaciones donde ya veíamos unas placas mejor definidas. Y aquí, cuando vimos esta zona de los glúteos, lo primero que pensamos fue de pronto un linfoma cutáneo de células T. La biopsiamos, tuvimos varias biopsias y encontramos una psoriasis. Ella tenía el antecedente familiar de psoriasis. Iniciamos tratamiento con secukinumab con una respuesta muy variable, luego con metotrexate, estuvo mejor, pero empezó a hacer cuadros más hacia la dermatitis atópica, o sea, ya va migrando de dermatitis atópica a cuadros de psoriasis, y últimamente está con dupilumab con una respuesta completa, como la vemos acá. Y este es otro caso, es una niña que yo conozco desde que tenía los 5 añitos, ahora es una mujer de 15 años de edad, tiene antecedente de rinitis, dermatitis atópica y una hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, un antecedente familiar de asma, rinitis y psoriasis. Mire que son pacientes que tienen antecedente familiar de ambas patologías, biopsias previas a 2016, todas de eczema, y nos empieza a hacer ya más grandecita estos cuadros de uno que uno dice, no, como unos eczemas liquenificados, muy bien definidos. ¿Será que es otra cosa? Pues bien, la biopsiamos y evidenciamos una psoriasis. Empezamos tratamiento con secukinumab, falla primaria no mejoró. Ella fue una de las niñas que nosotros ingresamos en los estudios de secukinumab en niños y no tuvo ninguna respuesta. Luego le pusimos etanercept, estuvo bien un tiempo, hizo una falla secundaria y ahora está con adalimumab con respuesta completa. Miren la niña con el compromiso de área especial en la cara, con el compromiso del tronco, las plantas que fueron más rebeldes de tratar, la evolución de ella, y está actualmente con control completo. Entonces estamos en el cambio del paradigma de esa dualidad. Hay un solapamiento, hasta el 1.3% de los pacientes pueden tener ambas patologías, psoriasis y dermatitis atópica. Y hay unos ejes que convergen, ahorita vamos a ver, creemos que son dos polos diferentes, pero en el centro, ahí donde se une esa dualidad, en el centro de ese mural de Rufino Tamayo, ahí donde convergen hay unos ejes comunes, especialmente la respuesta TH22 y TH1. Se están estudiando mucho los biomarcadores, no tenemos un biomarcador perfecto, pero hay algunas guías y hay también algunos aportes en el tratamiento. Entonces nos vamos desde la dermatitis atópica clásica a esa dermatitis atópica en los asiáticos y en los niños que pueden tener esos eczemas más liquenificados y mejor bien definidos, donde hay un poco más de respuesta TH17. Tenemos en la mitad de ese espectro de los pacientes que hacen la sobreposición, que tienen dermatitis atópica y psoriasis y que pueden ir teniendo momentos en que prima la dermatitis atópica y momentos en los que prima la psoriasis. Y también va hacia el otro espectro los pacientes que tienen psoriasis eritrodérmica, que se parecen más tienen comportamientos más comunes a la dermatitis atópica, o esas lesiones que son numulares en la dermatitis atópica, que son más parecidos o comparten rasgos con la psoriasis, y en el otro polo estaría la psoriasis clásica. Entonces ese dogma y ese paradigma ha ido evolucionando. Entonces mire, tenemos diferentes espectros de la condición entre dermatitis atópica y psoriasis. Y siempre pensamos que la biopsia nos va a dar una ayuda. Y sí, nos puede dar ayuda en algunos pacientes, ¿cierto? En las formas de dermatitis atópica clásica vamos a ver la espongiosis,
¿sí? En las formas de psoriasis clásica vamos a ver todo ese infiltrado de los neutrófilos, vamos a ver esa hiperplasia epidérmica, esa acantosis, esa atrofia suprapapilar, pero en esas formas de superposición puede que no sea tan útil. Y les voy a mostrar este estudio que es muy interesante porque ellos miraron y estudiaron pacientes que tenían dermatitis atópica, otros que tenían psoriasis y otros que tenían el síndrome de superposición. Y miraron tras la pista en la histología y dijeron, no, pues los de superposición se parecen más a características histológicas psoriasiformes. Vamos a evaluar el infiltrado. Y entonces buscaron el infiltrado de los linfocitos T, similares en todos tres, en dermatitis atópica, en psoriasis y en la superposición. Todos tenían la misma cantidad de linfocitos CD3, tanto epidérmicos como dérmicos. Y dijeron, bueno, busquemos las células dendríticas y evaluaron las células CD11C y solamente encontraron diferencias en el número de las células dendríticas en la dermis. Pero miren que la diferenciación es muy, digamos, no es tan clara que nosotros la podamos hacer solo desde la histología. ¿Y esto viene de dónde? Porque hay un patrón de regulación génica. Estos investigadores se fueron más allá y miren que hay genes que comparten la psoriasis y la dermatitis atópica, pero miren la gran cantidad de genes que comparten los de superposición. Listo. Y estas vías que están más compartidas, como les mencioné ahorita, serían en azulito tenemos dermatitis atópica, en rojo el fenotipo de superposición y en verde el fenotipo de psoriasis. Y ustedes pueden ver allí que comparten mucho esa vía, especialmente TH22 y TH17 en esos síndromes de superposición. Tras la pista de los biomarcadores, cuando nosotros vemos pacientes que decimos, ¿será el uno o será el otro? Entonces están indicando que la expresión de NOS2 y de interleuquina 36 gamma se correlaciona positivamente en los pacientes que tienen psoriasis. Y CCL17, que es esta quimiosina TARC, si bien no es el más perfecto de los biomarcadores, es el que se viene perfilando como uno de los mejores hacia los pacientes que tienen dermatitis atópica. Entonces, bueno, tenemos una coexistencia entre dermatitis atópica y psoriasis, en la realidad hasta el 1.3% de los pacientes en que tenemos que estar atentos porque van a ser un reto en el tratamiento y pueden tener las dos manifestaciones o pueden irse entre uno y otro de los polos. Entonces hay una convergencia inmunológica. Nosotros siempre pensábamos, dermatitis atópica, TH2, psoriasis, TH17. Pero ya sabemos que hay unas vías compartidas, TH1, TH22 y TH17 en esos pacientes que tienen esa sobreposición dermatitis atópica y psoriasis. Ahora otro aspecto en el que se unen dermatitis atópica y psoriasis es en las reacciones paradójicas. ¿Cuántos de ustedes han tenido pacientes que presentan reacciones de psoriasis cuando el paciente recibe, por aquí el doctor Benjamín, varias personas en el auditorio, Fernando, bueno, varias personas han tenido, y que de pronto hagan lesiones eczematosas cuando reciben tratamientos de psoriasis? También hemos tenido, y yo creo que a veces tenemos que pensarlo. Acuérdense, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, entonces hay que estar atentos porque quizá el porcentaje de pacientes es mayor. Y me gusta esta gráfica porque es como el balancín inmunológico. Claro, si yo bloqueo la respuesta TH2 con un dupilumab, pues se me va a predominar esa respuesta TH17 y voy a ver lesiones de psoriasis paradójica. Y si bloqueo la vía de TH17, entonces claro, el balancín se me inclina y voy a empezar a ver respuestas eczematosas mediadas por TH2, como es esta paciente. Mire, después del inicio con paciente con dermatitis atópica, hospitalizada en mi servicio y empieza tratamiento con dupilumab, desarrolla lesiones psoriasiformes, mire ese antebrazo. La paciente no mejoraba con terapia tópica, tuvimos que cambiar a iniciar baricitinib. Este es un caso que me facilitó el doctor Miguel Mateo Cuervo. Y miren este otro paciente de nuestro grupo de Eclipso, la clínica de atención especializada en enfermedades inmunomediadas en Medellín.
paciente con dermatitis atópica, desarrolla psoriasis paradójica, perdón, este es un paciente del doctor Juan Raúl Castro, ahorita les muestro el otro de Medellín, este es un paciente de dermatitis atópica y estaba muy, muy mal, él le pone dupilumab, el paciente está mejor de su dermatitis atópica, pero empieza a hacer lesiones de psoriasis y el doctor dice, no, la psoriasis que tiene es muy leve, yo no voy a arriesgar la mejoría que tiene la dermatitis atópica y lo continúa y lo maneja con tópico. Entonces mire que es muy importante que no siempre en todas las reacciones paradójicas hay que suspender el biológico. Esto es un mensaje muy importante de este caso que nos comparte el doctor Juan Raúl Castro. Y esta es la otra paciente de nuestro grupo Clipso de Medellín, de la doctora Susana Chiquito, una mujer adulta, dermatitis atópica, desarrolla una psoriasis paradójica con compromiso en los muslos, compromiso de zona especial inguinal, compromiso de zona especial de cuero cabelludo. La doctora le alarga el intervalo de dupilumab, no fue suficiente y tiene que adicionar metotrexate y Daibovet para el control de este caso porque ya estaba haciendo un avance bastante importante en las lesiones de psoriasis. Entonces aquí tenemos unos mensajes muy claves e importantes en buscar estos pacientes esa coexistencia que quizá puede ser más frecuente de lo que creemos. ¿Qué venimos a futuro? ¿Cuál sería como el interés? Considerar esos muestreos con las biopsias de capa córnea, con la cinta adhesiva, en el que podamos mirar algunos de esos biomarcadores, el NOS2, el óxido nítrico sintasa 2, va más para psoriasis y la quimiosina CCL17, la TARC, para lo que es dermatitis atópica. Entonces, esta diferenciación entre psoriasis y dermatitis atópica se conjuga tanto desde el punto de vista clínico e inmunológico, esos ejes convergentes, TH1 y TH17 en la superposición, pero seguimos teniendo los pacientes polares netos que tienen solo dermatitis atópica, en que el eje central es esa respuesta TH2, y en los niños y en los asiáticos pueden tener también aumento de ese perfil TH17 que hace que hagan unas lesiones bien diferenciadas. Y el otro polo del espectro serían los pacientes con la psoriasis clásica, donde ese eje predominante es el de interleuquina 23, TH17, con la participación del TNF-alfa. Terapias dirigidas importantes entonces al mecanismo de acción. Si nosotros tenemos psoriasis solita, el bloqueo de interleuquina 17, 23, si tenemos dermatitis atópica, bloqueo de interleuquina 4 y 13 o solo la 13. Ya también en Colombia tenemos lebrikizumab. Estamos empezando a tener las primeras experiencias y ya en los fenotipos que de pronto van variando, considerar el uso de otras terapias como los inhibidores JAK, los inhibidores de fosfodiesterasa y también el metotrexate. Ir observando porque los pacientes pueden mantener el fenotipo de superposición o ir pasando desde psoriasis hasta dermatitis atópica, como el primer caso que yo les mostré el día de hoy. Entonces vamos hacia una medicina personalizada donde esa dualidad ya no existe, sino donde nosotros tenemos pacientes que rompen el esquema y que confluyen con los dos mecanismos. Muchísimas gracias a todos por la atención. Bueno, y ahora por último, si puede llegar caminando, el doctor Fernando Valenzuela, que es profesor titular de dermatología de la Universidad de Chile y la Universidad de los Andes, fue presidente de RADLA 2022, de SOLAPSO 23-24 y consejero del International Eczema Council y el International Psoriasis Council, y además un atleta para bajar del estrado. Voy a recordar algo de mi infancia. Por mi patria y mi bandera, me subo por la escalera. Así que vamos a hablar ahora de tratamiento en dermatitis atópica refractaria en la vida adulta. Estos son mis conflictos de intereses. Ninguno es relevante porque, igual que Paula, no me pagó nadie por hacer esta charla. Primero, ¿cuál es la definición de dermatitis atópica refractaria? Entonces, vamos a partir por, entre comillas, el nivel 1, que significa que es una dermatitis que no tiene control tras la optimización de la terapia tópica.
Y entonces lo vamos a definir como, por ejemplo, un EASI mayor que 20 a pesar de usar corticoides tópicos o fallo o contraindicación de al menos 2 inmunomoduladores clásicos. Y entonces necesitamos escalar. Y vamos a necesitar escalar o a fototerapia o a tratamientos sistémicos. Después en la charla vamos a ver qué pasa si no funciona este escalamiento como un nuevo nivel de refractariedad. Entonces, en este contexto vamos a necesitar un paciente que falló los tópicos y que necesita entonces terapia sistémica. Y veamos cuál es la epidemiología de esto. Puede ser entre el 1 hasta el 10% de los adultos y 1 de cada 3 adultos hacen su debut postpuberal. Cuando yo partí de dermatología, siempre decíamos que la dermatitis atópica era una enfermedad pediátrica y que de hecho en la adolescencia prácticamente todos se mejoraban y que muy pocos adultos llegaban a ser atópicos, pero justamente todo eso ha cambiado harto y fíjense que hay muchos pacientes que debutan en la adultez y que tienen aún mayor carga de la enfermedad. Entonces tenemos un impacto psicosocial muy importante, una carga económica muy alta, con costos directos de hospitalizaciones, consultas, de los fármacos que tienen que comprar, de los tópicos que en general nadie los reembolsa y por supuesto de las pérdidas laborales, etcétera. Y lo que hemos hablado durante este simposio del endotipo, que en general es más TGLPR1 o TGLPR17, que conlleva mayor comorbilidad cardiovascular y con limitaciones de algunos fármacos por la adultez misma. Entonces, la fisiopatología es heterogénea y aquí vemos, dependiendo justamente del endotipo principal, si va a ser más TGLPR2 o TGLPR22 o TGLPR17, y a pesar de que entendemos mucho más en los últimos años, tampoco tenemos un gran biomarcador para decir, ok, este paciente por este biomarcador va a usar esta terapia específica. Y por eso nos pasa que a veces escogemos, por ejemplo, un inhibidor JAK y no funciona y funciona mejor DUPI o viceversa. Sabemos que está esta mutación en el gen de filagrina en muchos pacientes, pero no necesita estar la mutación genética, sino que justamente por eventos epigenéticos puede haber una alteración en la funcionalidad o en la producción de filagrina. Y sabemos además el rol específico del Staphylococcus aureus al activar los superantígenos y aumentar entonces esta respuesta TGLPR2 y finalmente la pérdida transepidérmica de agua. También en los últimos años hemos entendido un poco más el rol del intestino y cómo es capaz de los antígenos intestinales activar linfocitos T reguladores que pueden disminuir la inflamación. También lamentablemente todavía no tenemos estudios potentes para decir cuál probiótico o qué estrategia específica vamos a usar para mejorar la microbiota, pero es importante entonces que le digamos a nuestros pacientes comer sano, evitar la comida chatarra y tener una dieta por ahora media entre mediterránea y algo fermentada. Y tenemos posibilidades de usar estrategias, ya sabemos interleuquina 4 y 13 como la diana de ayuda que nos pasa con dupilumab, pero también sabemos que esta diana sí ocupa JAK1 y TYK2 como específicos intracelulares. La interleuquina 31 también ocupa la misma señal molecular de JAK1, JAK2, la interleuquina 22 y el interferón gamma, por lo tanto, como globo, sabemos entonces que los inhibidores JAK son capaces de bloquear prácticamente todas las señales que apoyan una dermatitis atópica y lo hacen en forma simultánea. Esto es más o menos lo mismo que había hablado anteriormente, pero fíjense lo heterogéneo que es y que lamentablemente al 2026 no tenemos cómo saber cuál es la vía exacta, dónde está el defecto mayor y por lo tanto todavía no podemos orientar a una estrategia específica, de decir este paciente va a funcionar mejor con, por ejemplo, inhibidor JAK, este paciente va a funcionar mejor con DUPI y justamente a nuestros países va a llegar Tralo, así que también estamos esperando a ver qué va a pasar tanto con la eficacia como con la seguridad. Y fíjense que desde, les estoy mostrando dos... Estas son lo que decía el YAD acerca del tratamiento de dermatitis atópica y fíjense, en febrero del 2024 teníamos posibilidad de hacer fototerapia o sistémicos,
pero en septiembre del 2025 aumentaron la posibilidad de terapia tópica, tanto con tapinarof tópico como con roflumilast tópico, y también tuvieron la aprobación de lebrikizumab y de nemolizumab. Por supuesto, esto nos va, entre comillas, a ayudar con pacientes que sean más refractarios, más resistentes, o, por ejemplo, en el caso de los tópicos, con pacientes que tengan una dermatitis limitada y que eventualmente no respondan o tengan contraindicación de lo que generalmente usamos. No necesariamente va a llegar a todos nuestros países, pero es bueno saber que hay otras estrategias para estos pacientes que puedan tener alguna necesidad. Estas son las terapias que, entre comillas, son nuevas terapias tópicas contra la dermatitis atópica. El crisaborol no es tan nuevo, pero efectivamente no llegó a todos nuestros países. Se puede usar hasta 2 veces al día y es capaz de inhibir la fosfodiesterasa 4, como lo hace la Premilast. Entonces es una alternativa bastante promisoria. Sin embargo, produce un poco de dolor y ardor en el sitio de aplicación, que en general es transitorio, pero algunos pacientes pierden la adherencia con eso. Tenemos el roflumilast como también inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y con mayor potencia, de hecho, que el crisaborol, por lo tanto logra mejores tasas de efectividad y puede tener algunos efectos adversos, pero en muy contados pacientes. Se usa una sola vez al día y la FDA lo aprobó para pacientes de 6 años o más. Está el ruxolitinib de 1.5%, que es un inhibidor JAK1 y 2, que tiene una mínima absorción sistémica, entonces lo podemos usar en niños, en adolescentes de los 12 años en adelante, 2 veces al día, y tapinarof, que es este agonista del receptor de arilo, que se usa una vez al día y la FDA lo aprobó desde los 2 años de vida y que puede causar foliculitis, cefalea y que se puede usar en zonas de intértrigo. Entonces también es interesante en estas zonas para nuestros pacientes. Sin embargo, si necesitamos un sistémico, estos son los clásicos que ya conocemos, el dupilumab, que es el que más tenemos en nuestros países, que puede tener el problema de la conjuntivitis, justamente bajando la inhibición a solo interleuquina 13, no a interleuquina 4, bajan los eventos adversos de conjuntivitis para traleoquinumab y para lebrikizumab. Aquí están las dosis en cuales se usan y eventualmente también podemos tener aprobación pronto de nemolizumab en nuestros países, que además es capaz de bajar el prurito refractario. Y aquí están los inhibidores JAK, que los conocemos y los tenemos, los selectivos para JAK1, ABRO y upadacitinib, y baricitinib, que es JAK1, JAK2, con los eventos de seguridad, el JAKNE y ups, no es tan buena idea. Mejor que no. Mejor que no. Pero sabemos que los podemos usar y justamente al tener esta inhibición más amplia, eventualmente nos pueden servir para los casos donde tenemos un poco de imbricación entre psoriasis y dermatitis atópica. Esta es la comparación indirecta de eficacia con EASI 75 y entonces vemos que los inhibidores JAK en general tienen un poquito mejor de tasa de respuesta en las primeras semanas, pero dupilumab en general empieza a mejorar a través del tiempo, entonces es una buena estrategia también. Y tenemos a nuestros sistémicos clásicos que nunca tenemos que olvidar que tienen un rol y hay algunos pacientes que se benefician de usarlo. Entonces, hablemos un poquito de ellos. Tenemos siempre la ciclosporina, que es un inhibidor de la calcineurin, entonces disminuye y prácticamente elimina la interleuquina 2. Una respuesta muy rápida, con beneficio dosis dependiente. Podemos usarlo hasta 5 miligramos por kilo, con conocimiento de que funciona, pero por supuesto tenemos las limitaciones de la nefrotoxicidad y la hipertensión. Tenemos azathioprina, que en mi experiencia no me ha ido muy bien, pero aquí siempre lo mencionan como una alternativa de la ciclosporina porque es capaz de inhibir la síntesis de purina y disminuir entonces la activación y la proliferación de los linfocitos T y B. El metotrexato, nuestro viejo conocido, muy económico, muy disponible, que funciona, tiene múltiples mecanismos de acción y que funciona, pero en general en como 1/3 de los pacientes, y el mofetilmicofenolato, que lo podemos usar, que es mejor tolerado incluso que la azathioprina, pero que también presenta estos riesgos de infección. Entonces, frente a un paciente con dermatitis atópica refractaria, lo primero tenemos que ver si está usando bien la terapia tópica. Y esto, a pesar de ser súper de perogrullo, hay pacientes que no la usan bien porque no saben o porque piensan que es mejor inmediatamente pasarse una terapia sistémica. Entonces, siempre tener en cuenta esto.
Y aquí, entre la terapia sistémica, tenemos la fototerapia, que si está disponible y si el paciente puede, es una muy buena alternativa, porque prácticamente carente de eventos adversos, costo efectiva, y puede durar entre 2 a 6 meses la remisión, y si no, inmunosupresores clásicos. Y bueno, si un paciente ya tiene una dermatitis más severa o no puede usar o tiene contraindicación de alguno de estos, nos vamos a la terapia biológica o a los inhibidores JAK. Siempre teniendo en cuenta que en nuestros países tenemos siempre problemas con los accesos y los costos de los fármacos, sobre todo de última generación, el monitoreo estricto por el riesgo de infecciones y teniendo en cuenta siempre el manejo multidisciplinario. Y comentándole siempre al paciente esta necesidad de restaurar la barrera cutánea a través de evitar gatillos y humectación diaria. Pero eventualmente puede fallar nuestro tratamiento de primera línea. Entonces, si el paciente, nosotros pensamos en usar un inhibidor JAK o usar un biológico y falló, tenemos posibilidad de hacer terapias de combinación. Por ejemplo, un biológico lo podríamos sumar el efecto a un inmunosupresor clásico. Se puede hacer, hay poca experiencia porque en general estas terapias de rescate no han sido estudiadas, pero hay reportes clínicos que así lo señalan. Podemos usar también biológico con fototerapia y aquí es una buena combinación, pero por supuesto precaución a la reactivación del herpes y entonces se puede usar por tiempos cortos o biológicos más tópicos intensivos como por ejemplo los vendajes húmedos. Y si ya este rescate no funciona, hacemos el switch a un inhibidor JAK o a otro biológico disponible que también hay alguna experiencia que un paciente, si por ejemplo falla a tralokinumab, uno eventualmente lo puede cambiar a dupilumab y podría funcionar. Si hay falla a un inhibidor JAK, también podemos hacer la terapia de rescate, entonces JAK más tópicos, JAK más fototerapia, aquí es más importante el riesgo de reactivación de herpes, por ejemplo, entonces hay que tenerlo con precaución, pero es una posibilidad, o JAK más inmunosupresores clásicos, pero aquí también tenemos que tener mucha atención porque aumentamos el riesgo de inmunosupresión conocido para ambos agentes. Y si no, hacemos el cambio a biológico o también eventualmente a otro JAK, que también hay literatura que apoya que uno pueda cambiar de uno a otro. Siempre teniendo en cuenta las estrategias combinadas, por ejemplo, dupilumab con metotrexato o JAK con tópicos, corticoides tópicos de alta potencia, o también una terapia secuencial, primero usar un inmunosupresor clásico y después cambiarnos a biológico o usar un biológico y si falla cambiarnos a un IJAK. Y realmente también teniendo en cuenta siempre reevaluar el diagnóstico, porque justamente hay pacientes que tienen una micosis fungoide o que tienen el diagnóstico diferencial que se ha hablado en este simposio y que por eso el tratamiento no funciona. Siempre manejar las superinfecciones, esto es importante porque por supuesto el estrepto y el estáfilo van a hacer que se dañe más la barrera y que el paciente tenga una peor respuesta a cualquier tratamiento que usemos y al monitoreo de la seguridad, sobre todo si vamos a combinar terapias. Existen nuevos tratamientos y evidencia que en el futuro eventualmente van a funcionar o no van a funcionar. Por ejemplo, como decía la doctora Luna del OX40, que Roca se nos cayó, pero Ambles sigue vivo. Hay intenciones de hacer modificación de la microbiota, como les decía, esta posibilidad del intestino de modular los linfocitos T reguladores o la medicina de precisión justamente con biomarcadores como el TARC o la IgE. Y también todavía tenemos muy pocos estudios cabeza a cabeza y un rol de nosotros es tener una atención especial con la farmacovigilancia, tanto con los biológicos como con los inhibidores JAK, para saber cuál es el riesgo real de nuestros pacientes de tener algún evento adverso. También hay un vacío en qué hacer con pacientes durante embarazo y lactancia. Tenemos contraindicación de los inhibidores JAK, el dupilumab se puede usar, es categoría B, pero tenemos datos limitados y la estrategia de desescalamiento que también es súper interesante. ¿Hasta cuándo vamos a tratar a nuestro paciente? ¿Cuándo vamos a empezar a espaciar las dosis? ¿Qué necesitamos para saber que el paciente puede estar un tiempo sin la terapia? Y ahí falta mucha evidencia y también protocolos de estandarización. Así es que esta dermatitis atópica refractaria comprende distintos subtipos. Podemos usar biológicos o inhibidores JAK. Tenemos posibilidades de dejar a estos pacientes con nuevas terapias tópicas que eventualmente pueden funcionar. Tenemos a los inmunosupresores clásicos que siempre tienen todavía un rol en la terapéutica y que la selección del tratamiento siempre tiene que englobar el endotipo, las comorbilidades, la velocidad de respuesta, el acceso y por supuesto las preferencias del paciente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por todos los palestrantes, charlas excelentes. Gracias por los atendís. Una sesión muy llena, gracias. Y para preguntas no sé si hay tiempo, ¿no? Tenemos que encerrarla. Ok, gracias. Margarita, ¿dónde está Margarita Vázquez? Venga para una foto. Café.